Al curso Competencias Digitales Básicas para Ciencia e Ingeniería de la Fundación General de la Universidad de Málaga y bueno, a partir de ahora voy a comenzar con la parte del bloque 2 centrada en software específico para cálculo o para gestionar datos, cálculos y sobre todo gráficos de manera complementaria a lo que hemos estado viendo en la parte de creación de documentos en Word. Y esta parte va a estar más centrada en Excel y MATLAB. De hecho, la primera lección que vamos a ver hoy es para intentar entender un poquito las diferencias fundamentales entre trabajar con un archivo de Excel o una hoja de cálculo y trabajar con un archivo de MATLAB, que en este caso sería un software para programación matemática científica. Bueno, más o menos todos conocemos Excel, hemos trabajado con él alguna vez, sabemos que es una hoja de cálculo donde se puede a la vez tener una serie de información que os estoy mostrando en pantalla, celdas con cálculos, con fórmulas, con aspecto visual y sobre todo con los gráficos directamente incorporados dentro del archivo de la hoja de cálculo con el que trabajamos. Y bueno, pues aquí esto es un ejemplo que he utilizado este año para mi docencia sobre un ejercicio específicamente de extracción líquido-líquido, donde tiene mucha información porque lo utilizo a nivel docente. Y donde toda la información del ejercicio, salvo el enunciado, está presentada en la hoja. Ya están los datos de trabajo, los datos necesarios para hacer el ejercicio, la tabla de los resultados fundamentales, el gráfico con los resultados a medida que se va construyendo, en este caso ya está finalizado el ejercicio, y aquí abajo una serie de cálculos con unos comentarios que he añadido para que los alumnos puedan seguir esa información, y una serie de flechas para guiar de alguna manera cómo se han hecho los cálculos. Sobre todo porque al ver el documento no se ve un flujo de información. Normalmente es el principal, si de alguna manera podemos hablar de una desventaja, la principal desventaja que puede tener un archivo de este tipo es que la información no viene de manera secuencial. Entonces no sabemos a priori, hasta que no analizamos el documento, no sabemos cómo la información, desde dónde parte y hasta dónde llega. Es difícil seguir la ruta de los cálculos. Siempre se puede intentar hacer esos cálculos de arriba abajo, de una manera secuencial, de forma directa, pero bueno, en cierto modo, cuando abrimos un archivo Excel ya hecho, cuando estamos construyendo un archivo Excel, específicamente para trabajar datos en ciencia e ingeniería, para resolver problemas de este tipo, pues puede ocurrir que de repente, si el problema que estamos resolviendo es suficientemente amplio, perdamos el flujo de trabajo. Y entonces vamos a intentar plantear una serie de trucos para intentar que eso ocurra. En este caso yo he hecho un ejemplo muy sencillo, que es poner una serie de líneas donde indico de dónde vienen las cosas, dónde aparecen y directamente separado los cálculos de los resultados. Esta información es completamente diferente a la que tendríamos, por ejemplo, en un archivo de MATLAB. Supongo que casi todos también habéis trabajado alguna vez con MATLAB. Es un archivo de programación y bueno, pues se puede utilizar, y se utiliza bastante a menudo en matemáticas, en ciencia y en ingeniería para resolver muchísimos problemas. Este ejercicio que está aquí resuelto es el mismo tipo de ejercicio que en el Excel que os he presentado, pero bueno, pues resuelto con una filosofía, ¿no? Con una manera de pensar y de rehacer los cálculos completamente distinta. Para empezar, la pantalla de MATLAB, como veis, yo la he distribuido en la carpeta donde tengo los archivos donde estoy trabajando, la carpeta del editor donde tengo el script, la función, los datos, la programación correspondiente. Aquí una ventana de comando donde puedo sacar o meter información o hacer cálculos independientes de mi script, y a la derecha del todo me aparece el workspace, que es donde van a salir las variables y los parámetros con los que trabajo, que en este caso voy a intentar mostrar algunos. Y entonces, bueno, como podéis ver aquí, la información en un script, en un programa de MATLAB, no es como en Excel, que se resuelve a medida que se va incorporando celda a celda, sino que el programa se escribe por completo o se va escribiendo y se ejecuta cuando se le da el botón ejecutar. O sea, un programa completamente independiente que resuelve todos los cálculos que nosotros queramos hacer cuando le damos al botón ejecutar. Entonces, nosotros tenemos aquí, y además lo hace de manera secuencial, es decir, lo hace desde la fila número 1 hasta la última fila, va leyendo por orden esta información y va resolviéndola
para resolver el ejercicio. ¿Vale? Vamos a ver, le voy a dar, como ya está resuelto el ejercicio, le voy a dar a Run, a ejecutar, y podemos ver que hace una serie de cálculos, obtiene aquí a la derecha una serie de variables que va calculando y obteniendo, y me da una información de salida en la ventana de comando para, en este caso, 3 etapas del cálculo con el que está trabajando, y me aparece un gráfico, como he mostrado en Excel, con más o menos la misma información, con unos datos de equilibrio, con una serie de líneas que tienen una información en un problema específico de ingeniería química, que no voy a detallar, por supuesto, no voy a entrar en eso, pero bueno, resuelve más o menos la misma información de manera muy distinta. Es decir, en este caso, el MATLAB ha ejecutado todos los cálculos cuando le he dado al botón ejecutar, y ha hecho todos esos cálculos y los ha mostrado en pantalla, mientras que ELCET ya va haciendo los cálculos a medida que se va escribiendo cada una de las fórmulas en la celda, y una vez terminado ya está hecho. Vale. Entonces, en esta filosofía, que son muy distintas, la mayoría de los problemas se pueden resolver siguiendo una estrategia parecida a la que, como la que muestro aquí en MATLAB, o siguiendo una estrategia como la que se muestra en Excel. Y hay mecanismos, métodos numéricos, estrategias de cálculo que permiten más o menos trabajar con una función o con otra. Simplemente depende de qué queremos hacer y de la complejidad del problema que estemos resolviendo, etc. Pero voy a dar unas cuantas pinceladas de consejos sobre cómo trabajar en MATLAB, y sobre todo, una parte muy interesante, cómo combinar MATLAB con Excel, que puede ser una información muy interesante. A ver, lo primero que he hecho en este archivo de MATLAB, que podéis ver aquí, por si, dando por sentado que casi todos los que estáis matriculados alguna vez habéis visto algo de MATLAB, voy a directamente empezar a contar algunos detalles de consejos de utilizar MATLAB. Hay cursos específicos sobre MATLAB en la Fundación General de la Universidad de Málaga y en otros muchos sitios que desde el principio hasta el fin se dedican a explicar funciones y maneras de utilizarlo. Que, si alguien está muy interesado, os animo a que lo curséis. En este caso yo voy a contar algunos detalles. Por ejemplo, esto que he hecho aquí de poner los símbolos de interrogación, lo he hecho para separar mi documento en secciones. Pues yo puedo trabajar en esta sección, puedo editar esta sección, y además le he puesto un número a cada sección. Sección figura con datos de equilibrio. Esta sección, que se muestra en amarillo cuando la selecciono, son los datos de entrada del problema, la inicialización de mi programa. Y esto es una cosa muy útil, porque permite trabajar sección por sección, organizar la información con la que estamos trabajando, desglosar nuestro programa en bloques independientes de código. Cuando sabemos que un bloque funciona, pues lo dejamos tal cual y nos centramos en otro bloque. Y en algunos casos, una manera muy útil, hay veces que si uno es un usuario habitual de MATLAB, a veces tú vas a hacer un problema completamente diferente, pero un bloque determinado de sección que has hecho en otro problema anterior te vale. Entonces tú puedes irte a ese archivo que ya resolviste, copiar, pegar y hacerlo muchísimo más rápido, porque digamos que son bloques, son secciones que se encargan de hacer una determinada tarea. Por ejemplo, leer unos datos de entrada. Pues sí, o construir un gráfico con un formato determinado que sabes que va a ser el formato que vas a querer para tu artículo. Pues entonces, ese bloque, por ejemplo, coge un gráfico, lo pasa a un determinado tamaño, le da un determinado fuente de letra, le da un determinado color a las líneas, y si eso lo vas a tener que usar muchas veces, pues si te haces un bloque de sección, pues luego lo puedes reutilizar, que eso siempre es muy útil. Bueno, ¿cómo lo he dividido yo? He puesto una primera sección de presentación para yo acordarme de qué trata este modelo, es decir, es un ejemplo de un determinado ejercicio, que lo he hecho yo y que la última aplicación, pues a lo mejor la fecha del momento en el que lo edito. Clear all, close all y CLC, quiere decir limpia todas las variables, cierra todas las ventanas y limpia la pantalla de ejemplo. Fijaos qué interesante. Yo ahora puedo, en lugar de ejecutar todo el programa, ejecutar solo la sección que tengo señalada. Lo voy a hacer. Voy a ejecutar la sección esta. Es decir, inicializo mi problema. Después tengo una sección de leer datos de entrada. Datos, en este caso, son los datos del ejercicio, una serie de datos experimentales de un determinado proceso que me hacen falta y una serie de información que necesito alimentar a mi problema. Bueno, pues si yo quiero ejecutar solamente esto,
le doy a ejecutar sección. Esto es en el momento en el que yo estoy fabricando mi modelo. Yo voy poquito a poco viendo si las líneas de comando que yo he puesto están correctas. A ver, esta parte de mi código hace lo que quiero que haga. Compruebo los datos, compruebo mis variables. A ver, esta tabla es la tabla que yo quería, etcétera. Perfecto, continúo. ¿De acuerdo? Es decir, esa es una de las ventajas que tiene también el trabajo por secciones, que yo puedo desglosar mi código para intentar asegurarme de que lo he escrito de manera correcta. Por ejemplo, yo ahora voy a ejecutar esta parte del código, le doy a ejecutar y ya me hace el gráfico antes de los cálculos, es decir, el gráfico de partida. Compruebo que las variables y los valores que se han calculado son los correctos, se ha hecho una correcta inicialización, se ha construido el gráfico a partir del cual voy a hacer los cálculos, correcto, y procedo al bucle que es la parte más compleja del ejercicio. Es un bucle de 1 hasta, en este caso, el número de etapas, que son 3, y en ese número de etapas hace una serie de funciones de manera repetitiva. Va de la línea 113 a la línea 162 de manera repetida hasta que termina esta condición. Si ejecuto, pues hace esos cálculos y completa el ejercicio sacando en pantalla, la figura también la tengo por ahí, y haciendo todo lo que debería de hacer de manera adecuada. Yo he seguido esa información. ¿De acuerdo? Además, si os fijáis, en todos estos cálculos, que insisto, no voy a describir porque no proceden en el curso, lo que sí hago es poner muchos comentarios con el símbolo del porcentaje para yo acordarme de qué es lo que estoy haciendo en cada uno de estos cálculos matriciales y funciones y bucles y tal. Yo quiero que cuando yo abra este archivo a mí mismo dentro de 5 o 6 meses acordarme de lo que hacía, o si lo voy a compartir con otra persona, que esa persona sabe lo que se está haciendo aquí, ayudarme a mantener mi formación ordenada, con lo cual es muy importante coger la costumbre de no solamente dividir tu código en secciones, sino además dividir tu código en bloques de información con comentarios. Aquí voy a hacer este cálculo y hacerlo, paso al siguiente. Voy a hacer este otro cálculo, representación gráfica, y hago esa función. Estas líneas de aquí se encargan de calcular un determinado punto de corte. Perfecto. Vale, pues estas son unas muy buenas costumbres que se puede poner delante del cálculo o se puede poner inmediatamente detrás el cálculo de la etapa. Se puede poner inmediatamente detrás para saber qué hace justo esa línea, ¿vale? Cada vez que pongo un símbolo de la interrogación y aparece el texto en verde, es que estoy en un comentario para yo incluir anotaciones en mi código. Os habéis dado cuenta que no pongo tildes, representación gráfica, etcétera. Eso es para evitar problemas con MATLAB, porque MATLAB habitualmente yo además lo suelo instalar en inglés y bueno, suele dar problemas cuando subo o comparto los archivos, por lo tanto tengo que pagar el coste de ver los comentarios o poner directamente los comentarios en inglés para no tener el problema de las tildes. De acuerdo, entonces eso es fundamental, es decir, estoy hablando simplemente de organizar la información dentro de vuestro código, un consejo que ya os habrán dado, que yo simplemente lo repito y os lo recomiendo encarecidamente: trabajar con un código secuencial, organizando la información en secciones y añadiendo comentarios en cada uno de esos. Vale. Luego, otra cosa muy interesante, por muy sencillo que sea vuestro código o muy grande, ¿de acuerdo? Si eso no importa, pero siempre va a haber una etapa de lo que se conoce como el debugging o debugging, que es encontrar bug de bicho, ¿no? Encontrar pequeños bichos, en pequeños errores que vemos en nuestro código. A lo mejor yo aquí me he equivocado y aquí he puesto una errata. Esto no me he dado cuenta, un 0 de más, y si yo ejecuto el problema, pues a lo mejor me sale un error y no tengo muy claro de dónde está ese error y entro en una especie de intentar encontrar dónde está el error que he cometido y no lo encuentro. Bueno, pues de la misma manera que yo puedo ir ejecutando sección por sección, yo puedo ir poniéndome paradas, ¿vale? Este código se va a ejecutar de arriba a abajo. Entonces yo puedo ponerme una parada aquí. ¿Veis que he hecho en esta rayita? He puesto un punto y me sale un circulito rojo. Voy a poner otra parada aquí y me voy a poner otra parada dentro de este bloque aquí. Si yo ahora ejecuto, habiendo puesto estas paradas, el código va a hacer todos los cálculos hasta llegar a la parada. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo ya primero ver, que la función, esto lo he leído bien, correcto. Y ahora puedo continuar dándole al botón continuar o el F5, o puedo hacer un paso, es decir,
simplemente ir línea a línea. Yo puedo decirle, venga, haz esto, ahora haz la siguiente línea, ahora haz la siguiente línea, venga, ahora vas la siguiente línea. Yo puedo, si yo sé que hay una zona donde hay una serie de cálculos que no tengo muy claro si se están haciendo bien o mal, por ejemplo, voy a ver si el Rx se calcula correcto, vale, le doy, se calcula Rx, abro la variable Rx, la compruebo, esto es lo que tiene que salir bien, perfecto, continúo, que no, entonces digo, aquí está el error, ya no sigo, paro mi programa y resuelvo las matemáticas que esté dando problemas en esta zona. Y entonces yo puedo ir paso a paso o me puedo añadir o quitar estas secciones y darle a continuar hasta que yo quiera y luego venga hasta la siguiente y voy haciendo el debugging. El debugging es analizo línea a línea buscando los problemas específicos de mi código cada vez que voy haciendo. Además ese debugging, por ejemplo, voy a darle hasta el siguiente. Si yo lo meto dentro de un bucle que se va a hacer 3 veces, del 1 hasta 3, pues esto lo hace una primera vez y si le doy a continuar, va a ir hasta el final del bucle y va a volver a pararse la segunda vez que entre el bucle, con lo cual analizo cómo evoluciona el bucle for, el bucle while o las condiciones que esté utilizando en cada momento, ¿vale? Yo puedo darle paso a paso o, venga, hasta la siguiente vez que llegue a este punto después de regresar en el bucle. Entiendo que todos sabéis un poquito de programación y sabéis utilizar un bucle for o un bucle while. Pero este tipo de funciones complementan esa potencial que tiene MATLAB para saber correctamente implementar un código que funcione y que haga lo que queremos que haga. Vale. No estoy utilizando funciones de MATLAB, pero cuando hablamos de este step in, dice de si se encuentra una función, es decir, una sentencia que llama a otro archivo, pues entra en ese otro archivo y mira qué es lo que hay dentro. Eso también se puede hacer, pero eso también es más avanzado y no lo voy a explicar ahora. Yo aquí solamente quiero centrarme en la parte fundamental de cómo funciona la opción de poner marcadores para hacer el debugging, que lo pone aquí, o debugging sería en inglés, y analizar poco a poco el código. Obviamente yo siempre lo que hago es que aprovecho que voy haciendo estas paradas para incluirme anotaciones. Cuando ya demuestro que está bien, pues yo me pongo una determinada anotación y digo, vale, esta línea está bien y hace esto. Voy a lo siguiente, ¿vale? Entonces, esto, si se hace desde el principio del comienzo del ejercicio, te permite hacer cualquier ejercicio, cualquier problema que resuelve, que hace una serie de información y que finalmente acaba en un problema muy correcto, con una información de salida, me ha salido el gráfico, lo he tapado, con una determinada información de salida, con una serie de gráficos, interfaces visuales que me permiten mantener la formación que yo quiero y con todo en principio, las capacidades que tiene MATLAB para hacer cálculos desde lo más sencillo hasta lo más amplio. ¿Vale? Yo, si me da un poco de tiempo, voy a intentar explicar algunos consejitos más de MATLAB, pero ahora me voy a centrar en uno fundamental que está enlazado con lo que luego vamos a ver en Excel, que es, por ejemplo, a mí me resulta muchísimo, una de las ventajas con las que yo creo que tiene Excel frente a MATLAB es los datos de partida. Es decir, en este mismo ejercicio, imaginaos que estos son datos experimentales y tengo una serie de información, digamos, del enunciado de mi problema, que a partir de la cual yo hago ese ejercicio. Yo a partir de estos datos experimentales construyo este gráfico que me permite hacer todo eso. Y sin embargo en MATLAB, pues es verdad que esa información queda como más confusa porque es una matriz con una serie de valores decimales que cuesta más trabajo saber qué es cada cosa, no se le pone no se organiza la información de la misma manera y a veces me resulta más difícil hacerlo así. Sin embargo, hay una serie de funciones que permiten aprovechar al máximo los dos programas. En particular, yo tengo aquí esta función readMatrix. Hay varias, readMatrix, leer matriz, leer celda, leer archivo, leer XLS. Hay una serie pero son todos muy parecidos, pero no importa. Yo en general lo que quiero es mostrar el potencial que tiene. Entonces, a ver, voy a abrir un archivo que se llama datos de ejercicio. Este archivo Excel que tenemos aquí, como podéis ver, se trata de dos matrices correspondiente a una corriente que he llamado refinado con 3 composiciones básicas y a otra corriente que he llamado extracto con 3 valores. 3, ¿vale? No importa, son dos matrices. La primera está desde la B3 a la D18 y la segunda desde la F3 a la
H18 que contiene la información de mi ejercicio junto con otros valores de aquí de celdas que en un momento dado yo me puede resultar muchísimo más cómodo preparar esta información en un archivo Excel. Aunque luego yo los cálculos los quiero hacer en MATLAB. ¿Por qué? Pues porque simplemente es más sencillo tener esta información, el trabajo visual de cómo se compila esta información resulta más cómodo aquí. Incluso puede resultar más cómodo ver los resultados en Excel, que eso también se puede hacer de una manera prácticamente igual que lo que voy a contar ahora. Entonces yo genero este archivo datos / ejercicio sabiendo que estas dos matrices, desde la B3 a la D18 y desde la F3 a la H18 está la información que a mí me interesa. Entonces yo puedo, yo puedo utilizar, en lugar de poner aquí estos datos experimentales, como podéis ver, pues los voy a cancelar, los voy a comentar, los voy a anular, y en lugar de eso voy a utilizar la función datos del refinado, es decir, la misma variable. La matriz datos refinados va a ser una matriz que va a leer con la función readMatrix del archivo datosejercicio.xlsx, entre corchetes porque es una cadena de caracteres, y específicamente dentro de ese archivo, en la primera hoja, porque no he especificado en qué hoja, podría especificar la hoja 1 o la hoja 2, pero bueno, la primera hoja, utilizo la función o la opción range, rango o sección, digamos, de donde lo quiero coger, y le digo que vaya a leer la matriz que va desde la B3 hasta la D18. Y lo mismo para la otra función. Vale, pues entonces si yo ahora borro todo y ahora hago esta función donde alternativamente, en lugar de meter los datos directamente en MATLAB como datos de una matriz con mucha información que he tenido que escribir aquí, le digo que lea esos mismos datos buscando un archivo Excel que está en la misma carpeta que este archivo de MATLAB y leyendo una determinada matriz, como podéis ver, con una determinada información. Yo voy aquí, la abro. Bueno, sí, es que no la he ejecutado, perdón. Ahora. Aquí, una determinada matriz, la matriz que estaba antes ahí, y otra matriz que es exactamente igual que la que tenía, lo único que pasa es que he mantenido esa información en el archivo Excel y a lo mejor me puede resultar más sencillo, por ejemplo, sacar todos los datos de... imaginas que quiero hacer este mismo ejercicio con 4 compuestos químicos distintos. Pues entonces yo tendría un archivo Excel con cada una de esas informaciones específicas de cada caso que voy a estudiar y el archivo MATLAB no se preocupa de eso. Lo que hace es lee el archivo Excel que yo le digo y me lo resuelve. Entonces me permite que mi archivo MATLAB, mi ejercicio sea general y le sirva para cualquier problema. Solo tenga que editar el Excel una vez tenga hecho esto. Voy a comprobar que ejecuta todo y hace lo mismo y resuelve el mismo problema con los mismos datos experimentales, con la única diferencia que estos datos experimentales los lee de un archivo Excel y lo hace igual de rápido. Incluso, como he dicho, podría hacer una función en lugar de read, write, y coger los resultados que han salido en las matrices correspondientes de la matriz R, la matriz E, es decir, donde se ha guardado la información de la solución de mi ejercicio, y decirle que lo escriba en un archivo Excel, porque yo luego ese archivo Excel voy a hacer los gráficos en Excel, porque me siento más cómodo haciendo gráficos en Excel que haciendo gráficos en MATLAB. Bueno, pues utilizo el potencial que tiene MATLAB de hacer un cálculo secuencial en un lenguaje de programación con bucles for y bucles while y una serie de funcionalidades muy poderosas, y luego reenvío la información a Excel, donde yo me siento más cómodo creando interfaces gráficas para hacer gráficos y luego presentar la información y poder llevármelo a Word y poder llevármelo a PowerPoint sin problema. Bueno, pues ese potencial lo tenemos, independientemente del tipo de ejercicio que podamos hacer aquí, que insisto, por la naturaleza de este curso no voy a poder entrar en detalle a explicar cómo usar MATLAB, más allá de 4 consejos básicos para hacerlo con cierta elegancia y con orden, ¿vale? Secciones, paradas para hacer un correcto debugging y comentarios constantemente, siempre que se pueda. Y por último, siempre que tengáis la opción, os recomiendo que utilicéis las funciones que os permiten comunicaros con Excel, porque eso va a multiplicar muchísimo las posibilidades que tenéis de utilizar MATLAB y Excel de manera conjunta y de manera sinérgica, teniendo lo mejor de cada uno de los dos paquetes de software. ¿De acuerdo? Vale, pues paro aquí.